Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile. Licenciado en Ciencias Criminalísticas por la Academia de Estudios Superiores de Policía de Investigación de Chile. Licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad Chile. Y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Profesor visitante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica de Lima, Perú. Profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, Perú. Profesor intercambio de pre- y posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Expositor en congresos, convenciones, eventos internacionales de Derecho y Criminología en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana, entre otros. Él nos impartirá el tema los derechos humanos y la seguridad pública, para quien pido un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Comenzó a fallar. No, ahí está bien. Ahí está. Sí, bueno, el tema, la verdad es que el día de ayer, después de haber presenciado bastante las exposiciones de los magistrales, ¿no es cierto?, de mis colegas, varié un poco en la presentación que iba a realizar el día de hoy en atención a quizás muchas inquietudes que surgieron en su momento y ojalá que podamos de alguna manera dar respuesta a ellas, ¿no? Lo que sí me agrada, ¿no es cierto?, estar presente en este evento, agradecer la invitación que me hizo en su momento la Sociedad de Criminología Capítulo Nuevo León y especialmente felicitarlo a usted por estar presente en este evento, porque realmente algo van a conocer, algo van a aprender, o por último, si no, se van a dar cuenta que ustedes son capaces de hacer algo mejor que los que estamos acá exponiendo. Y eso creo que sería un logro, ¿no es cierto?, que ustedes pudieran de alguna manera mejorar lo que se está haciendo acá, que es el objetivo, que cada vez sea mejor el trabajo de la criminología. A ver, voy a señalarle el índice global de paz que se plantea a través de ciertos indicadores, que lo vamos a ir señalando algunos de ellos, donde tenemos el primer país, Islandia, como uno de los países donde la paz está mucho más arraigada que en los demás. Como antecedente, hay 0 delito de homicidio en ese país, hay 700 policías, hay 130 más o menos internos que los días festivos salen de los centros penitenciarios a sus casas. Eso es una situación bastante especial. Los policías, estos policías que les señalaba, no usan armamento, entonces es una situación bastante importante, pero también hay que señalar que es un país que tiene 6 meses, ¿no es cierto?, de actividad de día y 6 meses de noche por la posición geográfica. Entonces, de alguna manera también es un elemento que los criminólogos de la corriente ambientalista, ¿no es cierto?, también podrían señalar sus opiniones. En el segundo lugar aparece Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Noruega, y Noruega se encontraba dentro de los 10 primeros países, pero posteriormente cambió en atención a lo que ustedes conocieron el año anterior, del ataque a un lugar de recreación donde murieron cerca de 130 y tantas personas y 700 quedaron heridas, ¿no? También mencioné a Estados Unidos en el lugar número 88 y el último país, que es Somalia, que está siendo el número 58, que son los países que en su momento se analizaron. Esos serían los factores que se están evaluando para poder establecer en qué nivel se encuentra cada uno de esos países. El nivel de criminalidad percibida por la sociedad, o sea, cómo la sociedad va a sentir, en qué momento estamos frente a una criminalidad que nos puede afectar. El número de agentes de policía y cuerpo de seguridad, que es importante mencionar la situación que se da aquí en México, ¿no es cierto?, cerca de 2.400 organismos policiales independientes, ¿no es cierto?, en su estructura, en su capacitación, formación, etc. E incluso podrían haber más si consideramos que en México hay aproximadamente 2.550 y tantas municipios, que puede cada municipio tener su propia organización policial, más los 32 estados federales con policía investigativa, policía de preventiva, y tenemos también los organismos federales, o sea, una cantidad de organismos policiales bastante numerosos. El número de homicidios que se registran en cada país
El número de guerras internas o externas, que también aquí podríamos mencionar si México se encuentra o no se encuentra en este momento en un estado de guerra, si se ha declarado efectivamente ese estado de guerra o una situación de excepción. Muertos en guerras externas, estimativos, los niveles de conflicto interno, qué tipo de conflicto que se pudieran plantear, las relaciones con los países limítrofes, Estados Unidos en este caso o Guatemala en el otro aspecto. El número desplazado por unidad de población, que también es importante, cuánta gente, ¿no es cierto?, se va de México con busca de nuevos horizontes. El otro antecedente, la inestabilidad política, el nivel de respeto por los derechos humanos, que también es un antecedente muy importante a señalar, y si nosotros lo planteamos desde un punto de vista específicamente de los organismos de seguridad. Recuerdo que en una oportunidad en el estado de Nuevo León, se detuvieron a todos los organismos policiales de un sector de algunos municipios, cerca de 4 o 5 municipios, Ciénaga de Flores, entre lo que recuerdo, China y otros municipios de ese sector. ¿Quién lo detuvo? El Ejército y fuerzas federales, lo llevaron a una institución pública y ahí estuvieron durante una semana siendo interrogados para prevenir delitos, ¿no es cierto?, y para establecer su nexo con el crimen organizado. Pero esa situación llevó a que sus familiares de alguna manera trataran de ubicar a quienes estaban detenidos y en qué lugar, y nos pudimos dar cuenta que trataron incluso de bloquear un sector donde se pensaba que estaban detenidos, y eso generaba de alguna manera una infracción por el Estado mexicano e incluso una infracción a la declaración de las Naciones Unidas respecto a las desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque esos policías estaban de alguna manera exento a un apoyo judicial o de alguna manera una protección por el propio Estado. Esa situación bastante compleja que uno dice, ¿cómo es posible que agentes del Estado detengan a agentes del Estado encargados de la protección de los derechos humanos? O sea, una situación que no tiene ningún sustento legal. O sea, si no hay respeto para quienes tienen que respetar los derechos humanos, no lo van a ver tampoco para el ciudadano común. O sea, una imagen bastante compleja. Y ahí también nace el cuestionamiento de si los policías tienen o no derechos humanos. Si ellos pueden también estar apoyados por las comisiones internacionales o los organismos que apoyan la protección de los derechos humanos. Si analizamos, por ejemplo, el artículo 115 constitucional, que señala que ya las instituciones de seguridad pública que son dadas de baja, ¿no es cierto?, del Estado, también afecta, y lo vamos a ver más adelante. O sea, si de alguna manera el policía pasa a ser ciudadano de segunda clase en México una vez que deja su institución, que es bastante complejo, y las consecuencias de ello. El nivel de criminalidad violenta, ¿no es cierto?, también otro antecedente, son 23. La probabilidad de manifestaciones violentas. Nosotros tenemos el caso en Chile de los estudiantes, que los estudiantes están constantemente, todos los días jueves, haciendo manifestaciones para, de alguna manera, modificar el sistema de educación. Un sistema de educación muy eficiente, muy bueno, pero ellos quieren más. Y eso es necesario también que, de alguna manera, los estudiantes se expresen en esa forma. El número de personas encarceladas, el gasto militar con relación al Producto Interno Bruto de cada país, que también es importante relacionarlo, el número de personal policial, las importaciones principales, las armas convencionales, exportación de las armas también convencionales y el financiamiento de misiones de paz de las Naciones Unidas, entre otros. A ver, me adelanté. O sea, esos 23 factores que de alguna manera se están analizando para establecer de qué aspecto global, ¿no es cierto?, de paz podemos contemplar en cada uno de estos países, lo vamos a ver ahora en Latinoamérica. En Latinoamérica, dentro del mundo, dentro de esos 158 países, Chile ocupa el primer lugar, Uruguay, y ahí estarían los otros países que estarían dentro de este parámetro. Aquí el caso de Cuba, es importante señalarlo. Cuba aparece también como uno de los países donde la paz se puede percibir en esos aspectos un poco mejor que algunos países que lo vamos a ver más adelante. Pero también habría que analizar de qué punto de vista, ¿no es cierto?, se mantiene esa tranquilidad. Aparece también La Habana como una de las ciudades más tranquilas, pero también vamos a ver de qué factores podemos señalar. El caso de Perú, Nicaragua, ¿no? Estos son los países que estamos y consideramos aquí República Dominicana, Haití, El Salvador.
No se angustien, aquí viene México. Y el 113, Jamaica, y México que aparece 135 dentro de los países que se han desarrollado. Aquí parece que hay una equivocación, es 153 Venezuela, ¿no? Si no 163 porque son 158 países. Mire, aquí hay un elemento bastante importante. Si ustedes están en conocimiento, que tengo entendido que en el próximo gobierno viene un asesor de Colombia a apoyar el aspecto de seguridad. ¿Mm? O sea, yo me explico, si Colombia está en los últimos lugares de seguridad, ¿no es cierto?, a lo mejor le va a permitir que México avance unos 2 lugares, ¿no es cierto?, y quede por lo menos en el 29, así que se aplican todo lo que en su momento se debiera analizar. Pero es importante, o sea, yo como asesor de seguridad, yo diría, me voy a ir a los primeros países porque ellos están en esas condiciones, pero no voy a ir a apoyar a un país, ¿no es cierto?, que a lo mejor está en el último lugar. Transparencia internacional también, otro de los elementos interesantes de analizar que tiene relación con la corrupción. También plantea ahí en el caso Nueva Zelanda como uno de los países más con menos corrupción. Luego tenemos Chile, Estados Unidos, Uruguay, y ahí como ustedes pueden ver cada uno de sus países la posición. Caso de México está ubicado dentro de esto, que también son 9 parámetros que se evalúan y se capta más bien la percepción que tiene la ciudadanía o ciertas instituciones en el nivel de corrupción de cada uno de los países. ¿Qué es lo común que nosotros podemos detectar de estos países que son los menos corruptos? Es donde hay una mayor transparencia y también donde hay un mayor combate hacia la corrupción. El caso de calidad de vida